Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Nara Montaño, soy licenciada en psicología con una especialidad en psicología del deporte y pues bueno, ahora estamos incursionando en estas nuevas tecnologías y que nos brindan pues la posibilidad de no estar en una charla en vivo o viendo algún video de alguna conferencia que se ha dado a través de Facebook, YouTube. Entonces, bueno, ahora estamos incursionando en grabaciones, ¿no? Que nos brindan la facilidad de enchufarnos los audífonos y continuar con las actividades diarias sin necesidad de ponerle un alto y continuar escuchando pues la conferencia y seguir con las actividades diarias, ¿no? Pues bueno, el día de hoy traemos un tema muy sonado en esta cuarentena que a lo mejor y no estamos tan conscientes de qué pasa o no le ponemos nombrar aún, pero bueno, esta conferencia es para que conozcamos un poquito más acerca del estrés. Y pues bueno, continuamos. En las definiciones podemos encontrar desde 1981 hasta la actualidad, más o menos en el 2009, que nos dicen que es un conjunto de reacciones del organismo, agresiones de orden físico, psíquico, infeccioso y otras que son capaces de perturbar la homeostasis. Otra definición es la suma de respuestas físicas y mentales causadas por estresores que permiten al individuo superar exigencias del ambiente, así como desgastes físicos y mentales. Y por último, tenemos sobre la reacción no específica del cuerpo a cualquier tipo de exigencia. Entonces aquí en estas tres definiciones que acabamos de mencionar, lo que podemos concluir que es una perturbación al organismo ya sea de orden físico, psíquico o infeccioso. ¿Ok? Bueno, pues la respuesta o esta perturbación tiene tres variables que está condicionando. Una va a ser el medio externo, que va a ser la situación presentada. Otra va a ser la percepción personal. ¿Esto que me refiero? Por ejemplo, que vamos a poner un ejemplo típico, algo muy conocido en el deporte, que es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pues bueno, este individuo le comentaba que le gustaba acercarse a la afición, hacerla enojar, para que esta afición le gritara, le dijera groserías y para él era algo motivante. Pero otras personas, por ejemplo, para mí si me gritan o si me empiezan a decir groserías en un momento específico, eso a lo mejor podría causarme estrés en el momento. Entonces a esto nos referimos con la percepción personal. ¿Qué es lo que yo interpreto a través de esa situación que se me está presentando? Y bueno, por último está la respuesta. A partir de la valoración que se hizo de la situación, ¿cuál va a ser la respuesta que nosotros vamos a dar? Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, pues bueno, a él era algo motivante, ¿no? Pero por ejemplo, para mí es que empiecen a haber pensamientos negativos, que me empiecen a sudar las manos, que me empiezo a poner nerviosa, etcétera. Y estas respuestas, bueno, a través de la conferencia que vamos a dar ahorita, vamos a ir hablando un poquito más. Ahora, hay dos tipos de estrés. Uno es el eustrés y el otro es el diestrés. ¿Qué quiere decir esto? El eustrés es, digamos, como el estrés positivo, ¿no? El que nos va a ayudar, porque el estrés no es algo nuevo, no es algo que se ha presentado actualmente, sino que es algo de la que ha estado siempre presente en nuestra vida desde el surgimiento del ser humano, porque este estrés lo que nos daba es darle sangre a los músculos, preparar esos músculos que necesitábamos en ese momento para huir de una presa. Entonces, eso se ha quedado y se ha adaptado ahora a estos tiempos modernos
Y bueno, por ejemplo, el eustrés, ¿qué nos indica? Que es un estímulo, que es una motivación. A lo mejor eso se adapta muy bien al ejemplo que acabamos de dar de Cuauhtémoc Blanco. Y por otro lado, el diestrés ya es digamos, el estrés negativo que nos causa un descontrol, un exceso de activación y estar inadaptados. Que a lo mejor eso es lo que estamos viendo actualmente, porque, bueno, la cuarentena no es algo con lo que siempre hayamos lidiado, ¿no? Es algo novedoso, es algo que no estaba en nuestro día a día. Entonces, ¿qué es lo que genera? Un descontrol. A lo mejor en algunas personas es mayor activación, pero en otras personas es menor activación. Y bueno, al final de cuentas nos crea una inadaptación, ¿no? Esta exclusión social, este aislamiento social, que no estábamos acostumbrados a vivir de esta forma, y nos va a causar entonces por tal motivo un diestrés, un estrés negativo en otras palabras. Y pues bueno, existen varias etapas dentro del estrés, y la primera va a ser la demanda ambiental, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Esta es una cierta demanda que se le va a, digamos, depositar o demandar a una persona, ya sea que es física o psicológica. Física puede ser un exceso de ejercicio, ¿no? También hemos escuchado sobre entrenamiento. A lo mejor es estrés o no solamente en eso negativo, sino romper esas barreras, esa homeostasis, para que el cuerpo siga avanzando. Y de otra forma, la psicológica, ¿no? Que ya es un poquito lo que comentábamos. Y la segunda etapa sería la demanda subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Es una percepción individual de la demanda física o psicológica. Es lo que comentábamos, no todos percibimos de la misma manera la misma situación. Algunos trabajan súper bien bajo demanda, otros no, ya sea de acuerdo a lo que uno interprete, de acuerdo a la historia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, de cómo hemos aprendido a sobrellevar esas situaciones. Al final vamos a tener una respuesta, ya sea que lo veamos como un reto, un desafío, o como algo que ya nos bajoneó, ¿no? Algo que es muy difícil de sobrellevar, algo que nos limita mucho. Por ejemplo, he estado en comunicación con varios deportistas a lo largo de la cuarentena, y algunos comentan, no, es que, o sea, ya yo venía en un ritmo de entrenamiento, ¿no? A lo mejor nos podemos a pensar en los que iban a Juegos Olímpicos, que su macrociclo ya estaba diseñado en esta etapa de tal forma que ellos ya estuvieran en el límite de esas habilidades, en el tope del desarrollo de esas habilidades, y ahora esta cuarentena pues va a alargar un poquito, ya se renuevan esa forma de entrenamiento, porque pues bueno, ya se han aplazado los Juegos Olímpicos y es diferente su etapa de entrenamiento. Ahora va a ser diferente, ¿no? A lo mejor en algunos dicen, chin, o sea, yo ya tenía desarrolladas estas habilidades, yo ya estaba preparado para ir a los juegos o preparado para seguir entrenando, etcétera. Me ponen la cuarentena, y ahora en mi casa, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con tanto tiempo libre? Que sin ir a entrenar, sin estar en contacto con mis compañeros, con mi entrenador, con mi preparador físico, con mi nutriólogo. Y es algo así que te llega de golpe, ¿no? Dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero bueno, como lo platicábamos, por ejemplo, en el programa pasado que se grabó, que lo pudieron ver por YouTube, una de las cuestiones para sobrellevar esta situación es hacer un horario. A lo mejor si yo no puedo ir al entrenamiento, no puedo ir al club, no puedo ir al gimnasio, pero sí puedo destinar ese horario en mi casa a hacer las actividades desde ahí, ¿no? Seguir con la misma rutina, seguir con los mismos hábitos. A lo mejor sí, no vas a tener las 2 horas que tenías de transporte público, pero bueno, ahora puedes destinar ese tiempo a, no sé, leer,
terminar de leer ese libro que tanto nos había costado, o ver una serie, o aprender un nuevo idioma, o volver a estudiar, o retomar, no sé, un curso. Ya podemos ver mucho contenido en internet. Entonces, bueno, a partir de este horario que nosotros ya teníamos integrado, a lo mejor no teníamos una lista diaria, ¿no? Hoy tengo tal a las 9 y a las 10 tal cosa y a las 6 me toca la junta. No lo teníamos tan explícito, pero ya teníamos una rutina integrada, ¿sale? Entonces, bueno, una de las recomendaciones que has estado trabajando a lo largo de este tiempo es el horario, mantener el horario, la rutina, que sí es importante que dentro de ese horario se tenga diferencia de cuándo es el lunes, cuándo es el martes, cuándo es el viernes, porque si todos los días hacemos lo mismo, tampoco no va a lograr su objetivo de diferenciar y ayudarnos a organizarnos, porque si hacemos lo mismo todos los días, va a llegar el día que dices, bueno, ¿y entonces en qué día vivo, no? Entonces el chiste es pues ayudarnos más o menos a sobrellevar esa cuarentena, adaptarnos a la situación, que adaptarnos, pues bueno, ya es otro tema, pero que esta palabra, esta competencia nos va a ayudar muchísimo ahora cuando regresemos a la normalidad, y no normalidad como la veníamos llevando, ¿no? Sino normalidad a cómo está la situación actualmente, a las medidas que ahora vamos a tener que tomar. Y bueno, seguía comentando con lo de los deportistas. Algunos sí lo toman de manera fatalista, pero otros deportistas dicen, no, la verdad, a lo mejor agradezco que sucedió esta cuarentena porque, pues bueno, si bien no puedo ir al entrenamiento, puedo estar dentro de mi casa y me ayuda a pensar que de qué otra manera puedo yo entrenar. Entonces tú ya estás ahí pensando cómo puedes entrenar desde tu casa, cómo puedes adaptar estos nuevos ambientes al entrenamiento, ¿no? Y a lo mejor ahí surgen ideas muy creativas que en un futuro cuando regreses al entrenamiento se puedan aplicar. Y bueno, pasamos a la tercera etapa, que es la de respuesta del estrés. Y esta nos dice que puede ser una respuesta física o psicológica del individuo. Si se percibe el desequilibrio de la demanda y la capacidad, sí se va a producir que lo vean como una amenaza. Por ejemplo, aquí también influye la capacidad de la concentración y la tensión muscular, porque no sé si nos hemos dado cuenta cuando estábamos en la vida cotidiana que muchas veces cuando ya estamos estresados ya llega ese momento que ya ni podemos concentrarnos, ¿no? Que ya ni podemos atender a esos estímulos relevantes o atender simplemente a la actividad que estábamos haciendo, sino ya estamos en otra cosa, ya llegó un pensamiento, ya sea positivo o negativo, que mayormente son negativos, de que ya la regué y ahora cómo voy a hacerle, etcétera, que en vez de contribuir a obtener un resultado, seguimos como que echándole piedritas a ese costal que vamos cargando y nos va pesando cada vez más. Y también la tensión muscular que mencionábamos, muchas veces cuando hay estrés se tensa normalmente el trapecio, la parte del hombro. No sé si hemos detectado esta situación cuando estamos en estrés, o a lo mejor dicen, chin, ya me duele por acá, ya siento durito, pero bueno, al final no le tomamos tanta importancia y seguimos y seguimos y seguimos, que esa zona se va tensando, se va haciendo tan dura que perdemos la movilidad, el rango de movimiento, la flexibilidad de ese músculo, que al final puede afectar también en el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque ya el gesto motor ya no lo vamos a hacer de la misma forma como si estuviera el cuerpo relajado, ¿no? En un estado adecuado para la demanda física. Entonces también eso nos limita, nos sesga a continuar con la actividad física. Y pues bueno, ahora ya vamos a hablar de las respuestas conductuales, que
Por ejemplo, podría ser aumento o disminución de energía en un nivel de actividad, que es lo que mencionábamos más o menos al principio. Puedes tener un aumento o una disminución de la energía. Hay personas que he escuchado que comentan, ay, no, es que ya en la cuarentena ya me ha dado una flojera de hacer cosas que ya no puedo. Entonces, o otras que dicen, no, es que ya estoy tan activado que ya no encuentro ni en qué emplearme, ¿no? Entonces pueden ser en estas dos diferentes respuestas. Otra es el aumento del consumo de alcohol y tabaco. Entonces, por ejemplo, hemos visto las noticias, ¿no? El desabasto, que sí, es un tema del desabasto porque no hay producción, pero otra es porque tenemos ya como esa percepción de que estamos de vacaciones, de que ya ni sabemos de qué día vivimos, que todos los días parecen domingo. Entonces hay un aumento del alcohol, del consumo del tabaco, o por esto mismo de la ansiedad, que ya ni sabemos ni qué hacer. Pues ¿qué hago, no? A lo mejor y comer más o tomar estos de alcohol y tabaco. También aumenta la irritabilidad. Hay veces de que ya estamos tan enojados, tan frustrados, tan estresados, que ya los niños en casa gritan, que el vecino está taladrando, que yo tengo la junta y no puedo escuchar nada. Entonces, todos estos estímulos que no le ponemos un filtro, no le ponemos un alto, nos llegan a irritar, ¿no? Y a hacer un arrebato, a llegar a la ira, a discusiones que ya son más frecuentes en estos momentos de cuarentena. Otro, hay más problemas para relajarse o dormir. Ya ha salido en las noticias, ¿no? De que no somos los únicos que tenemos el problema de dormir, que ya tenemos insomnio. Y pues bueno, seguimos con el tema del horario, continuar con los mismos hábitos. A la misma hora que te dormías, a la misma hora te duermes ahora en cuarentena. A la misma hora que te despertabas, a la misma hora te despiertas en cuarentena. A lo mejor hay un rango, ¿no? Pues bueno, me levantaba a las 6 de la mañana porque trabajaba 2 horas o entrenaba 2 horas de mi casa. Pues bueno, ya tienes un poquito más de tiempo para descansar, para dormir, para relajarte. Pero que eso sea adecuado, que duermas mínimo tus 8 horas, no que a lo mejor y recorras un poquito, que digas, ay, sí, trabajaba 2 horas de distancia y entonces pues ya no voy a tener que trasladarme esas 2 horas y dormir un poquito, despertarme más bien un poquito más tarde, pero me duermo a las 12.